Nadie conoce al primer navegante que, tras perder de vista la costa, regresó a casa orientándose por el vuelo de los pájaros. Una treintena de siglos separan a estos marineros de Ulises, el mareante más antiguo de la historia. El héroe griego vagó 10 años perdido por el Mediterráneo, pero consiguió llegar a su destino gracias a la observación de las estrellas. Hoy perdura el mismo afán de sobrevivir en alta mar. Así nació el arte de navegar o de marear. La náutica es una vasta acumulación de conocimientos científicos y técnicos que combina astronomía, matemáticas, geofísica, electrónica y, sobre todo, fuertes dosis de sentido común para recorrer los océanos sorteando toda suerte de peligros. Hoy día se puede dar la vuelta al mundo apretando botones. Los barcos están equipados con sofisticados instrumentos electrónicos que permiten surcar los océanos conociendo la posición y velocidad con un margen de error de centímetros y segundos. Cualquier embarcación, por muy insignificante que parezca, puede guiarse por un radar o mediante satélites. La electrónica, y sobre todo el GPS, ha domesticado los mares y océanos hasta hacerlos en apariencia tan seguros como las aguas de un lago. Estados Unidos controla ahora la navegación en todo el mundo. La base naval de las Fuerzas Aéreas Falcon, en Colorado Springs, alberga la estación responsable del Sistema Global de Posicionamiento, más conocido como GPS. Los satélites han desterrado prácticamente los sistemas tradicionales empleados por los navegantes para posicionarse en el mar. Una veintena de satélites retransmiten una gama de códigos que modulan radiofrecuencias y que contienen mensajes con datos de navegación. Una pequeña instalación de GPS decodifica la información radiada por los satélites americanos y permite conocer con gran exactitud la longitud, la latitud, la velocidad y el tiempo. Todo lo que se necesita saber para situarse en alta mar. Pero, ¿qué ocurriría si los americanos bloquearan o manipularan la información que transmiten sus satélites? Esto ya se pudo comprobar durante la Primera Guerra del Golfo, cuando los Estados Unidos introdujeron errores en la información, provocando algún que otro quebradero de cabeza a los capitanes de los buques civiles. La radio, los ordenadores, las correderas eléctricas, ninguno de los modernos instrumentos electrónicos que hoy tiene un barco resulta infalible. Esta es la primera regla que debería conocer cualquier navegante. Y si la electrónica falla o los americanos apagan sus satélites, solo con los conocimientos tradicionales se podría llegar a cualquier parte. Basta un buen sextante, un compás y un cronómetro.
Por mucho que se confíe en la electrónica, ningún mareante que se precie debería adentrarse en la mar dejando en tierra estos instrumentos básicos. Permiten manejar un barco con seguridad y destreza, determinando su posición en cualquier momento del día y de la noche. El Sol, la Luna, los planetas y las estrellas no mienten nunca. Los astros están siempre ahí, donde los vieron los primeros marinos de la historia, constantes, indestructibles, para guiar a los navegantes. Utilizamos pues, el método clásico de los cronómetros del barco, que se les da cuerda, se halla el movimiento absoluto, el movimiento que tienen día a día, la diferencia que hay entre uno y otro, etc. Y ahí es de donde nosotros tenemos la referencia de la hora. Con esa hora y con el sextante y con las tablas náuticas y el almanaque, vamos a todo el mundo. Nosotros navegamos exactamente igual que desde el siglo XVIII. Creemos en la Armada y es así, primero no solamente por tradición, sino por la importancia que tiene el que la gente sepa navegar y que no tenga dependencia de ningún sistema ajeno al barco, que es luego una ayuda, sin duda alguna. El radar, el GPS, el sondador, de acuerdo. Pero si uno sabe navegar de una forma sin apoyos y sin ninguna asistencia de ninguna máquina de estas, que vaya aprendiendo por los ojos y no porque un reloj dice que no sé qué y el reloj a veces se confunde, porque los relojes a veces se estropean y de repente un indicador se vuelve loco. O sea que lo que se trata es de que la gente sea una gente de mar. Y un día tiene un problema eléctrico, no tiene GPS y ¿qué hace? Jaime Rodríguez Toubes Núñez es un experimentado marino con el prestigio de haber comandado este bergantín goleta. El Juan Sebastián de Elcano arriba una vez más a Cartagena de Indias después de cruzar el Atlántico a vela y recorrer año tras año los mares del mundo. Es un buque escuela donde completan su formación náutica los guardiamarinas de la Armada Española, siguiendo los pasos de los grandes marinos ilustrados del siglo XVIII. El buque, construido en 1927, cuenta con los sistemas más modernos de seguridad y navegación, pero surca los mares al más puro estilo de la navegación clásica, por estima, y confirmando su posición 3 veces al día mediante la observación de los astros. Su motor principal es el viento, atrapado por 20 velas distintas que desplegadas cubrirían un estadio de fútbol. Una delicia y una estampa majestuosa para cualquier aficionado a la mar. En el Elcano tienen muy claro que el sextante es al marino lo que la azada al labrador o el martillo al carpintero. Este instrumento, construido por Campbell a mediados del siglo XVIII, resulta todavía un aliado irreemplazable en un barco. Por eso, en un buque escuela como este, un objetivo importante es que todos sus alumnos sepan calcular la latitud, es decir, el arco de meridiano contado desde el ecuador. Para ello, se calcula la altura meridiana, aquella que el Sol obtiene al mediodía. El sextante es el sistema base de la navegación de este barco. Normalmente lo utilizamos para medir las alturas del Sol al horizonte. En un momento determinado tomamos la hora exacta y luego lo que acabamos de hacer ahora es observar la meridiana, que es la máxima altura que toma el Sol a lo largo del día. Con esta observación de la toma de altura del Sol por la mañana y con la toma ahora de la altura del Sol en la meridiana,
obtenemos una situación verdadera del barco. Los instrumentos astronómicos que precedieron al sextante son hoy admiradas piezas de museo. Fueron los árabes, creadores de la astronomía náutica, los primeros en realizar ensayos para fijar la situación de un buque en alta mar observando los astros. Ellos introdujeron en el Mediterráneo el astrolabio, empleado por los marinos españoles y portugueses hasta el siglo XVII para calcular el tiempo y la latitud. Le sucedieron otros artilugios singulares y complicados, como el camal, el nocturlabio o el cuadrante de Davis. El gran salto cualitativo en la observación de los astros para situarse en el mar se dio a partir de los instrumentos de reflexión, como el cuadrante y el octante, construido por Hadley a mediados del siglo XVIII y reemplazado 26 años después por el moderno y actual sextante, que aún hoy maneja a diario todo marino que se precie. En el Elcano se navega como lo hacían los antiguos mareantes, pero las condiciones de vida del bergantín goleta son las del siglo XXI. La radio y los ordenadores no solo contribuyen a mejorar la seguridad en la navegación, facilitando partes y datos meteorológicos, sino que permite a los tripulantes comunicarse con sus familias, lo que ha puesto fin al aislamiento que se sufría en alta mar. Hay un pequeño pero moderno hospital con quirófano, cine, televisión y todos los días, a las 8 de la tarde, la banda de música ofrece un concierto que sin duda hace más llevaderas las largas singladuras. La mar tampoco es ya un universo masculino, y a diferencia de lo que sucedía en el pasado, las mujeres se han integrado en las tripulaciones, conquistando conocimientos y privilegios reservados hasta hace muy poco a los hombres. La mayoría de las mujeres de aquí yo creo que, bueno, por lo menos intentan trabajar más, yo no sé si es por el vamos a demostrar o no, pero las cosas como son, se trabaja mucho. Yo pinto mucho, además que el casco, cuando lo vean ustedes, estará recién pintadito, que lo habré pintado, con todo mi cariño no, pero lo habré pintado. Si el corazón del barco está en el puente, desde donde se dirige toda la navegación, el alma reside en el cuarto de derrota, una de las zonas más importantes de un barco. Aquí están la mayor parte de los instrumentos necesarios para navegar, y aquí se decide, con las cartas náuticas por delante, la derrota, la ruta más segura para llegar a puerto, que para este buque es siempre una ruta optimizada, la más favorable posible según los vientos. Si tenemos viento del nordeste, podremos hacer un noroeste. Claro, este barco no es muy ceñidor, entonces podemos... Antes de salir de España, se llevan al barco todas las cartas náuticas, libros de faro, de radio, tablas y almanaques imprescindibles para la navegación. La mayoría de estos documentos se elaboran en la ciudad de Cádiz, en el Instituto Hidrográfico dependiente de la Armada.
debajo. De todas maneras, yo creo que entre aquí y aquí vamos a tener cancha para que en algún momento se nos vaya al este y nos permita subir de los morros para arriba. Entonces luego nos vamos a meter ya a esta zona del Mosquito Bank. Los levantamientos hidrográficos empezaron a alcanzar la perfección en el siglo XVIII, con la aplicación del cronómetro marino. Pero hace más de 2000 años que los seres humanos intentan conocer y describir el mundo según la concepción de Claudio Ptolomeo, cuyas cartas planas se utilizaron hasta la era de los descubrimientos. Fue entonces cuando Gerardus Mercatus revolucionó la cartografía con sus mapas esféricos, que permitían a los marinos trazar una ruta en línea recta entre dos puntos. El piloto vecino del puerto, Juan de la Cosa, compañero de Colón en el descubrimiento de América, dibujó la primera carta del Nuevo Mundo, que incluye múltiples elementos religiosos. Las cartas son guías imprescindibles, y en ellas, a lo largo de los siglos, se han dibujado costas, faros y cualquier peligro para la navegación. Desde que los fenicios empiezan a recorrer el Mediterráneo, toda la ciencia náutica ha perseguido facilitar al marino su posición sobre la carta. Pero para calcular una posición en una carta y navegar con seguridad, se necesita responder a unas cuestiones básicas, como la velocidad, imprescindible para conocer la distancia recorrida, el rumbo. En el Elcano, como en cualquier barco moderno, se utilizan los instrumentos electrónicos, pero garantizando la seguridad de la navegación con los sistemas tradicionales empleados durante siglos. Llevamos una corredera mecánica, es simplemente un pez, se llama pez, con tipo hélice, que va remolcada por el barco, y a medida que el barco va navegando, va girando, va moviendo un cable, y eso lo traduce no exactamente en nudos, o sea, en velocidad, sino en millas recorridas. El barco lleva dos giroscópicas. El elemento principal de una giroscópica es su giróscopo, que es un elemento que, debido a su rotación, etcétera, siempre va apuntando hacia el norte verdadero. Es muy importante que todos los días, al menos 3 situaciones astronómicas, nos corrijan las situaciones estimadas, que son obtenidas a través de una giroscópica y una corredera. Hay niebla y no vemos esas luces o no vemos la costa. Para eso tenemos un radar. Radar que ahora mismo lo tenemos apagado, puesto que estamos en mitad de Mar Caribe, por tanto no tenemos alcance a costa. Nos daría la línea de costa, se vería prácticamente igual que en una carta, y nosotros con unos anillos de distancia iríamos calculando una distancia, por ejemplo, a un punto, otra distancia a otro punto y otra distancia a otro punto. Esos 3 cortes de distancia nos darían nuestra situación. Tenemos aquí un barógrafo que nos va dando, aquí podemos ver la marea barométrica, pero nos va dando si hay una subida alta de la presión o una bajada grande de la presión. Eso es un síntoma claro de que el tiempo va a variar para bien o para mal. También tenemos unos anemómetros de mano, manuales, que van en el puente. Tradicionalmente se navegaba con un equipo que podemos equipararlo a la corredera mecánica, que es el escandallo, que es simplemente un peso con un cabo que iba graduado en una escala determinada, y nos iría dando la cantidad de metros o brazas. El pie no es una unidad que se utilice normalmente para sondas, sino para alturas, pero en brazas, en metros, y iríamos. ¿Cómo lo haríamos? Pues fundamentalmente tendríamos que dar uno de los botes, ponerlos en el agua, y pues un personal del destino, por ejemplo, de aquí del puente, iría con el escandallo, iría sondando, y nosotros por detrás, iríamos navegando, siguiendo exactamente la misma derrota que sigue el bote.
También llevamos un equipo muy importante que prácticamente es de obligado cumplimiento para todos los barcos del mundo cuando naveguen cerca de las 400 millas de costa, que es el NAVTEC. Esto es un equipo, es un receptor de emergencia en la mar y la constante vigilancia, pues por supuesto oteando el horizonte, que es lo que nos avisaría y nos haría prepararnos para ello. Ya sabemos que 200 años atrás, los marinos disponían de instrumentos eficaces para conocer la derrota o rumbo de un barco, la velocidad, la profundidad del mar y la latitud que proporcionaban el sol y las estrellas. Sin embargo, quedaba una gran incógnita por resolver en alta mar: el dilema de la longitud. Ahora, cualquier reloj barato de pulsera nos mide el tiempo, un problema muy serio e irresoluble para los científicos y navegantes del pasado, y también para los estados, porque resultaba imposible elaborar con exactitud un mapa. El físico, matemático y astrónomo inglés Isaac Newton describió la longitud como el único problema que ha llegado a provocarme dolor de cabeza. A principios del siglo XVIII, el Parlamento inglés decidió conceder 20.000 libras, un suculento premio, a quien inventase un método capaz de localizar la longitud en la que se halla un barco en cualquier lugar de la Tierra. Lo consiguió John Harrison, un carpintero y geógrafo inglés que inventó el cronómetro marino. Puesto en hora en el Observatorio de Greenwich, en Londres, al comparar su indicación con la hora local, determinada astronómicamente, se obtiene la longitud de la Tierra en la que se encuentra la nave. Con este telescopio gigante, llamado Iris at Azimuth, se midió el meridiano de Greenwich. Esta línea es hoy el meridiano cero, punto de referencia para calcular la longitud en todo el mundo. El Elcano sigue utilizando los tradicionales cronómetros marinos que se calibran en el Observatorio Español de la Marina, situado en San Fernando. En el buque, estos relojes, a los que se les da cuerda cada día, constituyen una pieza clave para la navegación y como tal se guardan en la cámara del comandante, junto a otros objetos valiosos. Esta es la estación de vigilancia del tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar, una de las aguas más transitadas del mundo. Está situada en la provincia de Cádiz, que despide cada una de las largas travesías oceánicas del Juan Sebastián de Elcano. Aquí saben de sobra que en la mar cualquier error se paga con la vida. A quienes osan adentrarse sin saber manejar un sextante, ni nombrar las estrellas, a quienes ignoran el lenguaje de las olas, del horizonte y de los pájaros, tal vez les resulte útil un último consejo sobre el arte de marear. En el mar puedes hacerlo todo bien, ateniéndote a las normas, y aún así te matará. Pero si eres un buen navegante, al menos sabrás dónde te encuentras en el momento de morir.